breve, pero hay cosas que probablemente les puedan interesar de lo que vamos a ver. Ya. A ver. Ah, Martina Bulna, eres tú. Pon el apellido, por favor, aquí para cuando uno esté mirando, ¿no es cierto?, los cuadraditos para saber quién es. Daniel Aguirre, me parece que lo único que debe esta última prueba, no, y la prueba pasada, no recuerdo. O sea, la última prueba, esa es la que debes, por lo menos esa es la que voy a... Esa es la que voy a abrir el día jueves, ¿ya? Bueno, nosotros estamos hablando de los cromosomas y seguiremos hablando de los cromosomas todavía. Esta otra semana ya vamos a trabajar en lo que es división celular, ¿ya? Así que vamos a comenzar. ¿Qué habíamos dicho acerca de los cromosomas? A ver si alguien se acuerda. ¿Qué habíamos dicho de los cromosomas? ¿De qué están hechos los cromosomas, por ejemplo? Ya, pues, ¿es fome estar en un monólogo, pues, chiquillo? ¿De qué están hechos los cromosomas? De ADN, no sé, profe. Exactamente, están hechos de ADN, ¿no es cierto? Sí. Por lo tanto, ellos contienen los genes, que son, ¿no es cierto?, los responsables de las distintas características de los individuos, ¿ya? Ahora, habíamos visto, ¿no es cierto?, que tenían parte estos cromosomas, que tenían unas regiones como más enrolladas, porque el ADN, ¿no es cierto?, se sobreenrollaba, se condensaba o se espiralizaba, como se dice también, para dar origen a estos cuerpos más gruesos, que son los cromosomas. Ahora, también dijimos que estos cromosomas, ¿cuándo aparecen? Porque no siempre se ven. ¿Ya? Está el material genético, está el ADN, pero no siempre está como cromosoma. Solamente está como cromosoma cuando las células se van a dividir. Y precisamente se forman estos cromosomas para que la repartición de este material genético en las células nuevas que se van a formar, ¿no es cierto?, se reparte en partes iguales. Ese es el sentido que tiene, ¿no es cierto?, de que se formen los cromosomas, de que la repartija entre las células hijas sea, ¿no es cierto?, igual, sea equitativa, sean partes iguales. ¿Ya? Bueno, y aquí vamos a ver algunas cositas. Bueno, el objetivo dice explicar que los cromosomas pueden ser clasificados según diferentes criterios, como el tamaño de sus brazos y la función que cumplen. ¿Ya? Ya, nosotros habíamos visto que cada especie tenía un número, ¿no es cierto?, determinado de cromosomas. Un conjunto característico de cromosomas, y ese conjunto de cromosomas determinaba, ¿no es cierto?, a su vez, las características de las especies. ¿Ya? Ahora, no es que cada especie tenga un número exclusivo, ¿no es cierto?, de cromosomas. O sea, puede ser que dos especies tengan la misma cantidad de cromosomas, pero estructuralmente hablando, en forma, tamaño, cada grupo cromosómico en cada especie tiene sus propias características. ¿Ya? O sea, si nosotros como especie humana tenemos 46 cromosomas, hay otras especies que también tienen 46, pero ¿en qué se diferencia, no es cierto? El tamaño, ¿no es cierto? La forma de los cromosomas que cambia. O sea, cada especie tiene un conjunto, un número determinado de cromosomas con ciertas características. ¿Ya? Bueno, y como en general las especies tienen varios cromosomas, ¿ya? No son todos iguales, se les puede clasificar. Ahora, nosotros vamos a considerar dos criterios para poder clasificarlo. Una tenía que ver con el tamaño de sus brazos, ¿ya? O también lo que llamábamos que era
la ubicación del centrómero. Había una parte del cromosoma que se llamaba centrómero, que es como una región más enrolladita del cromosoma, que se llama centrómero, que generalmente divide al cromosoma como en dos partes. Decíamos que lo dividía en dos brazos. ¿Ya? El brazo que quedaba sobre el centrómero decíamos que el brazo superior, y el que quedaba debajo, por convención, el brazo inferior. Ahora, pueden ser del mismo tamaño como pueden ser de distintos tamaños. Y ahí es donde aparece esta clasificación. Entonces hablamos de cromosomas metacéntricos, cromosomas submetacéntricos, telocéntricos y acrocéntricos. ¿Ya? Ese es un criterio considerado, ¿no es cierto?, para clasificarlo. Y el otro criterio es un poco la función que cumplen estos en las células. ¿Ya? Entonces vamos a partir con esto. Y bueno, de aquí tenemos entonces estos cromosomas, un dibujo, y a partir de la descripción de ellos, nosotros vamos a decir qué es lo que caracteriza a los metacéntricos, los submetacéntricos, acrocéntricos y telocéntricos. Entonces, en esta región estaría el centrómero. ¿Se dan cuenta? Entonces, el centrómero divide el cromosoma en sus brazos. Ahora, recordemos que cuando nosotros vemos cromosomas, estos se encuentran duplicados. ¿Ya? Y a cada copia de este cromosoma se le llama cromátida. Entonces, esta cromátida es idéntica a la que está al lado, pero todavía están juntos. Entonces, cuando ocurre la división, las cromátidas se separan. Y ya no vamos a tener un cromosoma, porque se cuenta por el centrómero, sino que vamos a tener dos. Y eso es lo que vamos a estudiar un poquito más adelante. Ahora nosotros estamos viendo que los cromosomas se clasifican considerando, ¿no es cierto?, el tamaño de sus brazos o la posición de esta parte que llamábamos centrómero. Bueno, en el caso de los llamados cromosomas metacéntricos, ellos se caracterizan porque su centrómero lo divide en brazos iguales. Este brazo superior sería igual al brazo inferior. Esos serían los cromosomas metacéntricos. En el caso de los llamados cromosomas submetacéntricos, si ustedes se fijan, el centrómero está desplazado, por lo tanto, divide al cromosoma, ¿no es cierto?, en brazos pero desiguales, ¿ya? Pero no tanta diferencia. Entonces, los brazos superiores son un poco más pequeños que los brazos inferiores. O el brazo inferior es un poco más pequeño, perdón, el superior es un poco más pequeño que el inferior, ¿ya? Eso en el submetacéntrico. Y luego estaría el acrocéntrico, en donde el centrómero está bastante más desplazado, por lo tanto deja brazo superior muy pequeño y un brazo inferior mucho más grande. Ese sería el cromosoma que llamamos acrocéntrico. Y llegaríamos al telocéntrico, en que casi no existe brazo superior, o sea, está muy, muy desplazado el centrómero, por lo tanto queda casi como que si no tuviera brazos superiores. ¿Ya? Entonces, esos son los tipos de cromosomas que nosotros podemos encontrar dentro de los cromosomas, ¿no es cierto?, que tienen las distintas especies. Entonces va a tener cierta cantidad de esto, otro, y sumados todos, ¿no es cierto?, hacen el total de cromosomas de la dotación cromosómica que tiene la especie. Si hablamos de la especie humana, nosotros tenemos en cada célula 46 cromosomas, y tenemos, ¿no es cierto?, cierta cantidad de metacéntricos, tenemos otra cantidad de submetacéntricos, otros acrocéntricos y otros telocéntricos. ¿Ya? Eso en relación entonces, una clasificación que se hace de los cromosomas en relación a el tamaño de sus brazos o la ubicación del centrómero. Esa sería una clasificación. Vamos a la clasificación de los cromosomas según
la función que ellos cumplen. Entonces, aquí es donde aparecen los llamados cromosomas sexuales. Ya. Ahora, ¿por qué se llama así a un grupo de cromosomas? Se les llama así porque ellos son responsables de determinar el sexo en los individuos. Ya, hablemos específicamente de la especie humana. El sexo en las personas está determinado por específicamente 2 cromosomas, solo 2, del total que nosotros tenemos en cada célula. De ese total, 2 de ellos, 2, específicamente 2, y bien identificados, determinan el sexo en los individuos. ¿Ya? Y se les llama cromosomas sexuales porque determinan el sexo en nosotros, o también se les llama heterocromosomas. De las dos formas se usa en las fuentes de información. Se habla entonces de cromosomas sexuales o heterocromosomas. Entonces, ellos son responsables de determinar el sexo en los individuos, si es hombre o si es mujer. Ya. Ahora, a todos los otros cromosomas que tenemos en cada célula, que no determinan el sexo, se les llama autosomas o cromosomas autosómicos. De las dos formas también lo podemos mencionar. ¿Ya? Entonces, ¿quiénes son los autosomas? Son los cromosomas, como dice acá, que determinan otras características ya en los individuos, pero no el sexo. ¿Ya? Entonces ahí tenemos otra clasificación de los cromosomas en relación a su función. Estarían los que determinan el sexo y estarían estos otros que se llaman autosomas que no determinan el sexo. Pueden determinar el color de la piel, el tipo de pelo, ¿no es cierto? Si tenemos el lunar, ¿no es cierto?, en la mejilla, si tenemos el lóbulo pegado a la oreja o lo tenemos despegado. Esas son otras características, ¿ya?, que están determinadas, ¿no es cierto?, por otros cromosomas que se llaman, en general, autosomas. ¿Ya? Bueno, hablemos un poquito de estos llamados cromosomas sexuales. ¿Cuántos cromosomas dije yo que determinaban el sexo? 2. Dos. Y tienen nombre, porque estructuralmente tienen ciertas características. Son 2. Recuerden, en cada célula de nuestro organismo hay 2 cromosomas del total de cromosomas que tenemos que determinan el sexo. ¿Ya? Veamos entonces. A estos cromosomas se les llama a uno cromosoma X y al otro se les llama cromosoma Y. Entonces, en cada célula, aquí yo dibujé una célula. Este monito me representa a una célula de mi cuerpo, ¿ya? Lo uso como modelo. Y esta parte, que está como en amarillito, sería el núcleo, porque en el núcleo es donde encontramos los cromosomas. Entonces, la dotación cromosómica, o el número de cromosomas que tiene la especie humana, es de 46, como dice ahí. Ya, ahí está. 46 cromosomas. Ahora, de esos 46 cromosomas, nosotros tenemos 2 cromosomas que son cromosomas sexuales, como está mostrado ahí, y los restantes, ¿no es cierto?, son 44, que son los llamados autosomas. De estos 46, solamente 2 determinan el sexo. Entonces, si esto me representara a una célula del hígado, significaría que en el hígado tenemos 2 cromosomas sexuales y 44 autosomas. Si fuera, ¿no es cierto?, una célula muscular lisa, sería lo mismo.
En esa célula muscular, en el núcleo, tendríamos 46 cromosomas en total, pero de esos 46, 2 determinan el sexo y los otros 44 determinan otras características. Si esta célula fuera una neurona, lo voy a poner por acá arriba porque ya no me queda espacio ahí, lo mismo. En esa neurona tendría 46 cromosomas en total, en su núcleo. 2 de esos serían cromosomas sexuales y los restantes 44 serían autosomas. ¿Listo? ¿Pregunta? ¿Pregunta? Ya. Y aquí yo puse una imagen de estos cromosomas sexuales, que son 2. Recuerden ustedes, son 2 los cromosomas sexuales. Aquí están. Estos son los cromosomas sexuales. Cromosomas sexuales. Ya. Este sería el cromosoma X y este el cromosoma Y. Si yo los comparo, el cromosoma Y es mucho más pequeño que el cromosoma X. ¿Ya? ¿Listo? Ahí están los 2 cromosomas. Este es el cromosoma X, insisto, y este es el cromosoma Y. ¿Listo? Entonces, si yo soy una persona, en mis células voy a tener 2 cromosomas sexuales. Ahora, lo que no sabemos es cuáles tenemos. Porque, ¿cuántos sexos existen? ¿Cuántos sexos existen en la especie humana? 2. 2, pues. Entonces ahora vamos a ver cuáles son los cromosomas que tiene cada sexo. ¿Alguien lo sabe? Yo. ¿Quién es yo? Mira, el cromosoma X es de la mujer, por eso se dice que es más completo. El cromosoma Y es del Ya, hombre. pero ojo, acuérdese que en cada una de nuestras células nosotros tenemos 2 cromosomas, Diferente al otro. 2 cromosomas sexuales. En cada célula nosotros tenemos 2 cromosomas sexuales. Ya, y aquí está, aproveche de cambiar, ¿no es cierto? Ahí está. Fíjense ustedes. En el caso de nosotros las mujeres, ese es el símbolo de la mujer, que es un círculo como con una cruz abajo. De esos 2 cromosomas sexuales que tenemos 2 cromosomas X. En cambio, el hombre tiene El en cada cromosoma célula XY. también 2 cromosomas sexuales, pero tiene un cromosoma X y un cromosoma Y un cromosoma Y o Y. ¿Ya? Entonces, miremos acá. En nuestras células somáticas, o sea, las células de nuestro cuerpo, las que tienen 46 cromosomas, si somos mujeres, vamos a tener 2 cromosomas X más los 44 cromosomas autosómicos. ¿Ya? Y si somos hombres, vamos a tener obviamente 2 cromosomas sexuales, pero vamos a tener uno X y uno Y más los 44 autosomas o cromosomas autosómicos. ¿Ya? Eso es en cada célula. Esto es si somos mujeres y esto es si somos hombres. ¿Ya? Ahora, las células somáticas son todas las células del cuerpo. Y las células del cuerpo tienen un total de 46 cromosomas. Recuerden, de esos 46 cromosomas, 23 cromosomas los aportó ¿quién? ¿Y quién aportó los otros 23 cromosomas? El hombre. ¿Quiénes aportaron esos 23 cromosomas y 23 cromosomas? A ver. Los padres. Los padres. ¿Ya?
¿Listo? Que no se les olvide. Ahora, células somáticas serían todas las células o la gran mayoría de las células del cuerpo de un individuo, ¿ya? Que tienen 46 cromosomas. Ahora, la pregunta es, ¿existen células que tengan un número diferente a ese? En nuestro organismo, ¿hay células que tengan un número diferente? No, todo se compone de 23 pares. Todas tienen 46 cromosomas. 23 pares de cromosomas. Todas tienen 46. ¿Están seguros? Seguro, seguro, seguro. ¿Sí? Ya. Veamos. Miren acá. Vean esa imagen que coloqué ahí. Tengo otras bien parecidas. Quiero que se fijen entonces. Quiero que analicen la imagen que está puesta. ¿Qué está mostrando? Los cromosomas que determinan el sexo. Ya. Ahora, existen unas células que se llaman gametos. ¿Quiénes son los gametos? Miren monito, pues. La célula sexual del hombre. ¿O algo Las así? células, los Esto mismo. gametos son las células sexuales, pero tanto el hombre como la mujer tienen células sexuales. La ¿Cómo se mujer llaman las es células cigoto. sexuales del hombre? Gametos. No, gameto es el nombre general. Es como decir alumnos. Alumno es el nombre general que yo le doy a todos los estudiantes, ¿no es cierto?, en una sala. Esos son los alumnos. Gameto es un nombre general que se ¿Cómo, le da profe? a las células reproductoras. ¿Cómo se llaman las células reproductoras del hombre? ¿La célula reproductora del hombre? ¿Esperma o Sí, no? pues. ¿Cómo se llama? ¿Espermatozoide? Espermatozoide, y ahí está, pues, amigo. Espermios. No me queda muy... Espermios. ¿Y cómo se llama la célula reproductora en la mujer? Ovario. El ovario, Óvulo. los ovarios son dos y son órganos. Aquí estamos hablando de Los óvulos. células. ¿Cuáles? Los óvulos. Los óvulos, bien. Ahora, ¿qué pasa entre el óvulo y el espermio? Se juntan. Se juntan. Exacto. ¿Y qué forman? Un feto. No sé. Ya, forman una célula que se llama cigoto, que la voy a poner bien encerrada. Ahí está. Ahora, ¿saben ustedes cómo se llama el proceso en que se une un óvulo con un espermio para formar esta célula que se llama cigoto? ¿Cómo se llama el proceso en que se une un óvulo con un Fecundación. espermio? Se llama fecundación. El producto de la fecundación, el producto es el cigoto. Ahora, quiero que piensen, ¿cuántos cromosomas tendrán estas células, estos gametos, o sea, el óvulo y el espermio? ¿Cuántos cromosomas tendrán? 23. 23. En el caso del óvulo y el espermio, yo voy a hacer un monito acá, tienen 23 cromosomas. Entonces, cuando
espermio se une con el óvulo, van a ser una célula, que es el cigoto, y se van a juntar los 23 cromosomas que aportó un padre con los 23 cromosomas que aportó el otro padre. ¿Ya? Y ahí van a generar una célula que es el cigoto, y ese cigoto se va a dividir y va a dar origen posteriormente a todas las células que nosotros tenemos en el organismo. ¿Ya? Entonces, cuando estábamos en la diapositiva anterior, yo pregunté, ¿todas nuestras células tienen 46 cromosomas? Y varios dijeron sí, pero la verdad es que no. No todas nuestras células tienen 46 cromosomas. La gran mayoría tiene 46 cromosomas, pero hay un grupito, unas poquitas, que solo tienen la mitad. ¿Ya? ¿Y por qué tienen la mitad? Porque estas células que son especializadas en el proceso reproductivo se van a fusionar entre ellas, estas dos, me quedó harto feo el mono, pues, se van a fusionar entre estas dos y van a dar origen a una célula que va a tener ahora, ya no va a tener 23 cromosomas, sino que va a tener, ¿no es cierto?, 46 cromosomas. No puedo escribir aquí. Ahora no puedo escribir. ¿Ya? Entonces, el cigoto va a tener ahora 46 cromosomas. ¿Ya? Entonces, la mayoría de nuestras células tiene 46. Y unas poquitas, que son las células reproductoras o los gametos, tienen solo la mitad. ¿Ya? ¿Está clara esa idea o no? ¿Está clara o no? ¿Niños? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Pensemos ahora, tenemos célula entonces con 46 y también tenemos unas pocas con 23. ¿Qué pasa ahora con los cromosomas sexuales y los autosomas? Oh. ¿Qué pasará con los cromosomas sexuales y los autosomas? A ver, ¿qué me dicen? Por ejemplo, en aquellas células que tienen 46 cromosomas, en aquellas células que tienen 46, pucha, otra vez no puedo escribir. En aquellas células que tienen 46 cromosomas, entonces, ya, vamos a tener, a ver, espérenme, tengo que borrar acá porque si no va a quedar muy desordenado. Ya, aquí. Ya. En aquellas células que tienen 46 cromosomas, entonces, vamos a tener ¿cuántos autosomas? ¿Cuántos autosomas tiene una célula de 46 cromosomas? ¿Cómo, profe? Las células que ¿Cuánto tienen qué? 46 cromosomas en nuestro cuerpo, ¿cuántos autosomas tienen? La mitad, ¿no? 44. Las células que tienen 46 cromosomas, ¿cuántos autosomas tienen? 44. 44. Entonces voy a poner aquí. ¿Por qué no puedo escribir? Espérenme. Ahí. No, no sé, no puedo escribir. Algo estoy haciendo mal que no puedo escribir. ¿O se me echó a perder el lápiz? No. Bueno. Veamos entonces.
Las células que tienen 46 cromosomas, 2n igual a 46, tienen 44 autosomas y 2 cromosomas sexuales. Si yo sumo los 44 autosomas más los 2 cromosomas sexuales, ahí tengo el total, ¿no es cierto?, 46. Pero en cambio, en las células que son reproductoras, como los óvulos y los espermatozoides, tengo la mitad de todo. ¿Cuántos cromosomas tienen en total las células reproductoras en la especie humana? 2. ¿Cuántos cromosomas tienen en total las células reproductoras? Tienen 23. Ahora, tienen la mitad de la dotación cromosómica, la mitad de 46. Significa que tienen también la mitad de autosomas. ¿Cuánto era la mitad de autosomas que tenían las otras células que tienen toda la dotación? Las otras tenían 44 autosomas. ¿Cuánto es la mitad de 44? ¿Cuánto es la mitad de 44? 22. 22. Entonces, en una célula sexual, como un espermio o un óvulo, hay 23 cromosomas en total. De esos 23 cromosomas, 22 son autosomas, así lo voy a poner, y un cromosoma sexual. Si yo sumo, ¿cuánto me da eso? 23. En cambio, 46. no, sume 22 más 1, 23. Eso es Ah, lo que yo tiene. Eso pensé que se está sumaba todo. en los óvulos y en los espermios. En los óvulos y espermios hay solo 23, la mitad. En cambio, todas las otras células van a tener 46 cromosomas. Las células del hígado, las células de la piel, las células del estómago, etcétera, van a tener 46. Y de esos 46 van a tener 44 autosomas y 2 cromosomas sexuales. Ahí está el total. Pero los gametos, que son las células reproductoras, tienen la mitad de los autosomas y la mitad de los cromosomas sexuales. Sabiendo eso, vamos a entender ahora que en el caso de los hombres, forman gametos, algunos con cromosoma X y algunos con cromosoma Y. Existen espermios X e Y, o sea, tienen un cromosoma sexual más los 22 autosomas. ¿Ya? En el caso de la mujer, tiene puros óvulos que tienen cromosomas sexuales X. Es lo que muestra, ¿no es cierto?, el monito de acá. ¿Ya? En el caso de los hombres, entonces, puede formar espermios con cromosoma sexual Y y otros con cromosoma sexual X. En cambio, la mujer forma todos sus óvulos solo con cromosoma X. ¿Ya? Ahora, cuando se produce la fecundación, puede ser que un óvulo, son todos los óvulos X, se puede encontrar con un espermio X. Si un óvulo X se encuentra con un espermio X, ¿cuál es el sexo del individuo? Mujer. Es mujer, ¿no es cierto? En cambio, si este óvulo se encuentra, este óvulo, que es X, que lleva el cromosoma sexual X, se encuentra con un espermio que lleva el cromosoma sexual Y, ¿cuál va a ser el sexo del individuo? Masculino. ¿Ya? Entonces, cuando se produce la fecundación, ¿no es cierto?, se determina el sexo cromosómico de los individuos. ¿Ya? Por eso el título acá es determinación del sexo. ¿Ya? Listo. Bueno, los monitos siguientes muestran exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. ¿Ya?
lo mismo, pero con otras imágenes, la misma cosa, lo que estábamos viendo recién. Ahora, el cariotipo era el total de cromosomas que nosotros tenemos. ¿Cuántos tenemos? 46. Y recuerden que se ordenaban en pares. Ahí está lo que mencionamos. Hay cromosomas, ¿no es cierto?, que son metacéntricos, otros que son submetacéntricos, otros que son telocéntricos, etc. Cromosomas metacéntricos más pequeños, etc. Ahora, del total de cromosomas, un par es sexual. Ahora, fíjense ustedes, aquí están los cromosomas sexuales. Tenemos 22 pares de autosomas y un par que determina el sexo. Y en este caso, son los dos cromosomas X. ¿Cuál es el sexo de este individuo cuyo cariotipo está presente aquí? ¿No? ¿Cuál es el sexo del individuo? ¿Femenino? Femenino, porque tiene dos cromosomas sexuales X. ¿Ya? Nosotros vamos a estudiar más adelante cuando falla la cantidad de cromosomas e incluso puede fallar la cantidad de cromosomas sexuales. Puede que haya un cromosoma sexual menos o puede que haya más cromosomas sexuales. Y ahí se producen enfermedades. Entonces, por todo eso es que nosotros teníamos que llegar a estudiar esto. ¿Listo? Bueno, ya ahí puse lo que estudiamos hoy día, tipos de cromosomas que existen, los criterios usados para clasificarlo. Oh, me comí la uva y está medio malo mi computador. Determinación del sexo y unas preguntitas que yo había colocado, así que les quedan de tareas junto con esta tarea que les anoté acá. Les pido que describan los cromosomas metacéntricos, submetacéntricos, crocéntricos y obviamente que los dibujen o peguen una imagen de ellos y que realicen la lectura, ¿no es cierto?, de la página 144, donde habla de todo lo que hemos mencionado hoy día. ¿Listo, chiquillos? Bueno, esa sería la clase de hoy. Espero